en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes, día 30 de junio de 2023. La noticia del día, sin ninguna duda, no por inesperada, es más llamativa. No por esperada es más llamativa, porque la esperábamos. O sea, ya era un secreto a voces que en algún momento el Partido Popular y Vox iban a llegar a un pacto en Extremadura para gobernar y, por lo tanto, para desplazar a Guillermo Fernández Vara de la presidencia extremeña. Y efectivamente, pues se ha producido incluso un poquito antes de lo que yo esperaba, porque fue ayer, como ustedes bien recuerdan muy bien, cuando Núñez Feijóo le dijo a María Guardiola que tenía un plazo de 6 días para alcanzar un acuerdo. Bueno, pues 24 horas después de esa especie de ultimátum, ya esta mañana, a primera hora, sacaban un comunicado conjunto, el Partido Popular y Vox, para anunciar que habían llegado a un acuerdo, a un pacto. Y en ese instante, en el momento en el que veía la luz ese comunicado firmado por los dos partidos, todos, sin excepción, nos acordábamos del rastro que había dejado en los días anteriores María Guardiola, negando que tal posibilidad pudiera suceder. De tal manera que una obligada revisión de la hemeroteca pues nos hace recordarle a María Guardiola, aunque ella yo creo que no lo olvidará mientras viva, cosas que dijo, como por ejemplo el 21 de junio en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. Lo que le digan desde Madrid a usted, traga con lo de Vox, eso lo descarto también. También lo descarto También. Absolutamente. Que sí. Vox, que descarto Vox. que pase y en el caso de que pasase, que no lo veo posible, Sí. yo no lo haría, desde luego. Se quitaría usted de en medio antes que tragar con Así eso. es, sí. Se quitaría del medio, sí. No lo haría, aunque me lo pidieran de Madrid. Bueno, ya lo han oído, tampoco me voy a hacer fuerte, tampoco voy a barrenar, como dicen los del refranero. Bien, 9 días después de estas palabras que acabamos de escuchar, es decir, hoy, María Guardiola salía públicamente y daba a conocer la parte mollar del acuerdo. La parte mollar del acuerdo es que, en efecto, como escucharán, Vox va a formar parte del gobierno autonómico que ella presida. Tengo que señalar que es también condición de este acuerdo que Vox participe en el gobierno, en el futuro gobierno de la Junta, y lo va a hacer al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Bueno, a partir de aquí hay dos cuestiones que a mí me parece que son fundamentales. Una es las consecuencias que puede tener este acuerdo y cómo lo valoran las partes, etcétera, y eso tendremos tiempo ahora mismo de analizarlo. Pero hay otra, por elevación, que a mí me parece más interesante, porque, claro, asistimos a un acontecimiento difícilmente disimulable. Una persona que hace 9 días dice: yo bajo ningún concepto voy a pactar con estos señores, y si en Madrid llegan a una conclusión distinta a la mía, yo me voy y por lo tanto dimito, y de repente 9 días después vemos que no dimite y que se queda, pues entonces uno se pregunta legítimamente: oiga, ¿la mentira no penaliza? Esto es una cuestión que hemos tenido muy pendiente en los últimos días como consecuencia de la jurisprudencia que está sentando Pedro Sánchez, como saben, que dice que él no miente, que él simplemente cambia de opinión. Bueno, pues parece que María Guardiola ha encontrado en ese antecedente de Sánchez el argumento perfecto. Ella no ha mentido. Yo no he mentido nunca. Yo insisto, mis principios son los mismos. Es decir, yo he hecho lo de Sánchez, cambiar de opinión. ¿Y saben ustedes quién ha salido involuntariamente en ayuda hoy de la señora Guardiola? Alguien que fue presidente del gobierno en las filas del Partido Socialista Obrero Español, el señor Rodríguez Zapatero, que hoy estaba en Antena 3. Y naturalmente pues ha calificado a María Guardiola de todo lo que ustedes se puedan imaginar y más, y ha dicho que este acuerdo que se ha alcanzado en Extremadura es horrible, etcétera, etcétera. Es decir, las valoraciones a las que luego acudiremos. Pero ha dicho algo que yo creo que a Guardiola le viene muy bien, es como una especie de balón de oxígeno, porque lo dice alguien que ha sido presidente del gobierno. ¿Y qué ha dicho el presidente del gobierno? Pues que María Guardiola no ha hecho algo distinto a lo que han hecho antes que ella otras muchas personalidades políticas. ¿Felipe González mintió con la OTAN? No, cambió de opinión. ¿El presidente Sánchez cambió de opinión con los indultos? Sí. ¿Aznar cambió de opinión con lo que dijo de los catalanes y luego pactar con los catalanes? ¿Y Rajoy cambió de opinión o mintió cuando dijo que iba a bajar los impuestos? ¿Lo subió? ¿Pero por qué va a tener un presidente interés en mentir?
¿por qué iba a tener María Guardiola, señor Zapatero, interés en mentir? Acaba usted de sentar un precedente que proscribe la mentira de la vida política. A partir de ahora, cualquier representante político dirá, no, yo no he mentido, sencillamente he cambiado de opinión. Ya no hay mentira en la vida política, de acuerdo a esta jurisprudencia. El señor Zapatero, en esa entrevista en Antena 3, ha dicho además que no es fácil para un representante político cambiar de opinión, pero que a veces, por el bien general, conviene hacerlo. Normalmente, cuando un presidente cambia de opinión, suele ser porque llega al convencimiento, porque no es fácil cambiar de opinión, eso se comprenderá, al convencimiento absoluto de que el resultado de ese cambio va a ser positivo. Bueno, pues exactamente eso es lo que he dicho en la rueda de prensa correspondiente de María Guardiola. Yo efectivamente dije lo que dije, pero después de reflexionar mucho he llegado a la conclusión de que los intereses de Extremadura estaban por encima de lo que yo dije en ese momento. Y se queda tan ancha. Escuchen el momento en cuestión. Sí, señora Guardiola, una última pregunta. Usted llegó a decir en algún momento de todo este tiempo que hemos vivido hasta aquí que incluso se plantearía dimitir para no tener que pactar con la formación de Vox. Sí, ya lo he dicho, es cierto. Yo pensaba que esa era una posibilidad y la he reflexionado mucho tiempo. Estaba ahí. Pero de verdad que en este proceso de reflexión yo creo que eso hubiera sido una salida muy fácil para quienes quieren que todo siga igual. Y como digo, a mí este paso para mí es doloroso. Ya. Pues ya lo comprendo. Quiero decir, de verdad que no tengo ninguna ganas de hacer sangre en María Guardiola, pero tengo que decir al mismo tiempo que como empecemos a darle paula a todo este tipo de consideraciones, llegará un momento en el que la vida política quede absolutamente desprovista de referentes morales y éticos. Es decir, sería mucho más razonable, señora Guardiola, que usted dijera, bueno, yo entiendo que los intereses de Extremadura están por encima de mis intereses personales, yo me comprometí a no estar al frente de un gobierno en el que formara parte Vox y por lo tanto lo que hago es que presento mi dimisión y que sea otra persona de mi partido quien presida este gobierno con Vox. De esa manera garantiza usted los dos intereses que parece querer conciliar. Por una parte, que los intereses de Extremadura no queden marginados y en segunda parte salva usted su propia responsabilidad y le da un cierto valor, que como veremos ahora no es baladí, a la palabra dada. Ella parece que a su palabra no le da demasiado valor, o por lo menos supedita el valor de la palabra dada a otro tipo de intereses. No lo digo yo, lo dice ella cuando cuenta a dónde tuvo que retrotraer su reflexión personal para cambiar de opinión. He recordado que yo di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños y hacer que mi tierra prosperase. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Aquí me gusta siempre hacer una paradiña silenciosa, porque creo que hay que digerir bien estas palabras. Es decir, la palabra dada en política va a dejar poco a poco de tener valor. Y vuelvo a repetir que no es María Guardiola la precursora. Insisto que es que estos días estamos viendo cómo con todo desparpajo Pedro Sánchez va visitando todos los medios de comunicación y hace una distinción muy curiosa entre lo que es mentir y lo que es cambiar de opinión, que es lo que ha hecho María Guardiola, naturalmente. De tal manera que a partir de ahora cualquier compromiso que pueda contraer con los electores, con los ciudadanos, un político, pues no tiene demasiado valor, porque este compromiso podrá cambiar en la medida en que yo llegue a la conclusión de que era un compromiso que no respondía al interés general. Fíjense, la primera persona, si es que esto es mala pata para María Guardiola, también lo reconozco. O sea, yo quiero pensar que cuando María Guardiola pronunciaba esta frase que acabamos de escuchar, mi palabra no vale tanto como los intereses de Extremadura, no tenían ni idea de que prácticamente a la misma hora el presidente de su partido, el señor Alberto Núñez Feijóo, iba a decir exactamente esto que escucharán enseguida. Y en tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política. ¿En qué quedamos? Pónganse ustedes de acuerdo, señores del Partido Popular.
reivindicamos la palabra, sin palabra no hay política, o a veces la política está por encima de la palabra, que es lo que acaba de decir antes que usted la señora Guardiola. Esta es la gran cuestión y este es el problema de fondo. Si estamos hablando de, en fin, yo qué sé, vigorizar un poco, revitalizar lo que es la vida política, pues entonces lo que no podemos es comulgar con ruedas de molino. Oiga, sean coherentes, fijen una posición y mantengan esa posición. Digo yo, me parece a mí. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Partido Popular? Bueno, pues el Partido Popular está tratando de hacer lo que hacen todos cuando son sorprendidos en un acto de incoherencia tan flagrante como el que hoy ha suscrito María Guardiola. Que es decir, bueno, hombre, hay que pensar que en realidad no hemos cambiado tanto de opinión, hemos cambiado de opinión solo de manera nominal, solo porque decíamos que no queríamos gobernar con Vox porque hay una incompatibilidad en algunos puntos programáticos entre el partido de Vox y el Partido Popular. Pero si ustedes analizan, dice el Partido Popular, dice para empezar María Guardiola, los acuerdos a los que hemos llegado, en concreto, se darán cuenta de que el Partido Popular no renuncia a ninguno de sus principios. Todas las diferencias que hay, que no son pocas, entre el Partido Popular y Vox, han quedado marginadas de nuestro acuerdo. Y por lo tanto el Partido Popular sigue siendo libre de mantener aquellas opiniones que discrepan de las que en esas mismas materias mantiene el partido de Vox. Esta es la explicación oficial, escúchenla. Es un acuerdo en el que hemos intentado reflejar todo aquello que nos une y dejar a un lado aquello que nos separa. La violencia machista como tal no aparece en el acuerdo. Lo único que aparece es el rechazo a cualquier discurso machista en esta región. Cualquier cuestión ideológica que nos separa está fuera del acuerdo. Bueno, y esto es lo que quieren desde Génova dejar muy claro. Inmediatamente ha salido en ayuda de María Guardiola Borja Semper. ¿Ustedes se acuerdan que Borja Semper fue el primero que le dijo a María Guardiola que, oiga, vamos a medir un poco las palabras que estamos diciendo, no vaya a ser que luego tengamos que desdecirnos? Ahora se ha desdicho María Guardiola y Borja Semper acude en socorro argumental, diciendo lo mismo que María Guardiola, pero con otras palabras. Este acuerdo no va a tener ningún cambio en los principios fundamentales que defiende el Partido Popular y que, como dijo María Guardiola, son líneas rojas, son principios fundamentales inamovibles y que en este acuerdo de gobierno no solo se respetan, sino que se potencian, con lo cual es una buena noticia. Bueno, es una buena noticia para según quién. Lo que quiere el Partido Popular es dejar claro que aunque llegue a acuerdos con Vox, son partidos distintos, no solo distintos, sino también distantes. La falta de respeto a lo que nos tienen acostumbrados algunos dirigentes de Vox es pública y notoria. No seré yo quien insista sobre ello porque todo el mundo conoce cuál es nuestra posición. Afortunadamente nosotros no somos Vox, afortunadamente nosotros defendemos políticas muy diferentes a las de Vox, afortunadamente. En estas materias también. Bueno, cuando dicen estas materias es porque la pregunta iba referida a una de las discrepancias que ha quedado de manifiesto durante los últimos días. Saben que estamos en la Semana del Orgullo y que ante el fenómeno LGTBI el Partido Popular y Vox mantienen posiciones muy distintas. Y precisamente sobre esas distinciones, sobre esas diferencias programáticas le han preguntado a la otra parte, contratante, que es Vox. El acuerdo lo firma Partido Popular, pero admite que un consejero del gobierno autonómico sea de Vox, el de Agricultura. Por lo tanto, Vox también tenía algo que decir en función de este acuerdo. Y lo primero que tenía que decir es que su partido está siendo maltratado cuando lo quieren convertir en un partido xenófobo, o en un partido machista, o en un partido homófobo. Escuchen a Ángel Pelayo Gordillo. Vox respeta absolutamente cualquier tendencia sexual y, por supuesto, no tiene nada que decir respecto de nadie por su orientación sexual. Que ha habido una mala interpretación o una equivocada exposición por parte de algún miembro de Vox no quiere decir en absoluto, que ningún miembro de Vox compare en absoluto a una persona con una determinada tendencia sexual con lo que es un delito. Y por lo que respecta a la valoración del acuerdo que han firmado los dos partidos, el señor Pelayo Gordillo, don Ángel Pelayo, estaba especialmente contento, hasta el punto de que habla de que hoy para Extremadura es un día histórico. Hoy es un día histórico. Y es un día histórico porque por fin los extremeños han decidido un cambio político en Extremadura que se
verifica hoy en la firma de este acuerdo. Un acuerdo de un gobierno que se desarrollará siempre buscando el bien de Extremadura, el bien de los hombres y de las mujeres de Extremadura, sin estridencias y siempre con la mano tendida en un espíritu de lealtad y de colaboración con lo firmado hoy. Bueno, pues ya ven ustedes, por lo que acabamos de escuchar, que en la valoración de este acuerdo los dos partidos, en eso sí que hay coincidencia, se ponen de acuerdo en decir que es una buena noticia, decía el señor Borja Semper, es un día histórico, decía don Ángel Pelayo Gordillo. Están contentos, naturalmente, y van a formar parte de un gobierno, pues no pueden mantener otra actitud. Pero en esa alegría no coincide el Partido Socialista, el partido gobernante. Tampoco ningún partido de la izquierda. Hoy ha habido tampoco muchas, ¿eh? O sea, una de las grandes ventajas, entre comillas, que tiene el hecho de que Sánchez haya sido el primero en hacer esa distinción abstrusa entre cambiar de opinión y mentir, es que hoy tampoco podían criticar mucho a Guardiola. Porque claro, Guardiola lo que ha hecho es cambiar de opinión, no mentir, y por lo tanto, pues tenían que, en fin, mantener una cierta prudencia. Y es verdad que no ha habido demasiadas declaraciones. Ha salido la ministra portavoz del Gobierno, pues para decir que este es un acuerdo horrible para Extremadura, que se van a producir unos retrocesos terribles en la conquista de derechos, etcétera. Pero lo más curioso es que ha salido Sánchez. Y era muy interesante saber cómo Sánchez salía del lío, porque vuelvo a repetirlo por cuarta vez. Sánchez es el primero que ha establecido la distinción que existe entre mentir y cambiar de opinión. Y por lo tanto, era muy interesante ver cuál era la línea argumental que utilizaba el gobierno para poder meterse con Guardiola sin incurrir en una incoherencia propia. Bueno, pues Sánchez ha encontrado el modo. Es que no es lo mismo cambiar de opinión para pactar con unos que para pactar con otros. Cuando yo cambio de opinión para pactar con Bildu o para pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, lo hago por el bien del país. Cuando lo hace el Partido Popular para pactar con Vox, entonces lo hace para recortar derechos. Una cosa es pactar con partidos políticos recortes en derechos a cambio de votos. Y otra cosa bien distinta es pactar con partidos políticos lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, que es avanzar en derechos. Y lo que estamos viendo en Extremadura, en Valencia, en muchos ayuntamientos y en otras tantas comunidades autónomas donde de una manera u otra el Partido Popular está gobernando con la ultraderecha y pactando con ella, es un recorte obsceno de los derechos a cambio de votos. Bien, pues esto es lo que dice Sánchez. Y a mí no me queda más remedio, naturalmente, que decirles que esto es lo que ha dicho Sánchez. Luego cada uno tendrá la valoración que quiera tener respecto de estas palabras. También el presidente del Gobierno, estas declaraciones, esto conviene que lo sepan, porque, en fin, da contexto a lo que van a escuchar a continuación, las ha hecho en Bruselas, donde se está celebrando el Consejo Europeo. Y entonces, naturalmente, los periodistas que estaban allí, pues le han preguntado también por cuál es la actitud de Bruselas respecto de los acuerdos, de los pactos que está suscribiendo el Partido Popular y Vox, porque en función de estos precedentes cabe pensar, no es impensable en absoluto, que el señor Feijóo pueda gobernar en España después de las elecciones del 23 de julio con el apoyo parlamentario de Vox. Y naturalmente Sánchez ha rematado ese balón que le han puesto sobre el área, pero vamos, en plancha. ¿Para decir qué? Para decir esto. Que aquí, en Bruselas, yo he tenido conversaciones con distintos líderes donde están, pues francamente, vamos a decirlo así, sorprendidos y contrariados con la involución que se está produciendo en ciertos debates donde España, hasta desgraciadamente el 28 de mayo, había sido un ejemplo y ahora mismo estamos siendo un contraejemplo. Ya. Bueno, no perdamos de vista lo que ha dicho Sánchez, porque tendremos la oportunidad de recordarlo durante muchos días en el futuro más o menos cercano. Esta es mi apuesta. ¿Por qué? Porque esto de decir, oiga, los pactos a los que yo he llegado han servido para ampliar derechos. ¿A qué tipo de derechos nos referimos, señor Sánchez? ¿Al derecho a recibir un indulto, por ejemplo, sin solicitarlo? Que es algo que efectivamente usted ha contribuido a que ocurra en Cataluña. ¿O acercar el derecho, por ejemplo, de autodeterminación, que es lo que le están reclamando los catalanes? Y no lo digo por recordar cosas que usted ha hecho, sino por enmarcar algunas cosas con las que se tendrá que enfrentar inexorablemente si usted sigue en el gobierno después de las elecciones del 23 de julio. Y no lo digo yo, lo dicen los partidos catalanes.
mejor dicho, los partidos independentistas catalanes. Tanto uno como otro, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana de Cataluña, ya han dicho, antes de que se celebren las elecciones, y conviene recordarlo, que si vuelven a ser decisivos en una hipotética investidura de Pedro Sánchez, subirán el precio. Y el precio se llama referéndum. Esmeralda Ruiz. Los de Junqueras, lo venimos contando, no manejan buenos datos de cara al 23 de julio y de ahí la insistencia en formar un frente común para que si de ellos depende una hipotética investidura de Pedro Sánchez resulte mucho más cara. Hoy el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha hecho gala de una de sus grandes humillaciones a Pedro Sánchez en una entrevista en Europa Press. Creo que la política triunfó en según qué momentos estos 4 años y en algún momento en el que triunfó de forma muy clara fue cuando sacamos a 9 personas de una celda. Yo me siento muy orgulloso de haber estado en un despacho negociando unos indultos. Y sí, nosotros lo decimos claramente, gracias evidentemente al esfuerzo y al apoyo de la sociedad civil catalana, de instituciones europeas, pero Esquerra Republicana puso el cuello. Y sí, ojalá tuviéramos más fuerza para que pasaran otras cosas. Por cierto, que le han preguntado a la presidenta del Congreso, candidata del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, por esto, sobre un nuevo referéndum. Únicamente ha sostenido que ella apuesta por mirar hacia adelante. No ha querido ser más concreta. Bueno, pues esto es lo que tiene por delante el señor Sánchez y conviene saber si ahora va a cambiar de opinión o no va a cambiar de opinión, porque nos ha dicho muchas veces que desde luego el referéndum es una línea roja, utilizando la terminología que se ha puesto de moda y que ha utilizado tantas veces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. ¿Habrá cambio de opinión, señor Sánchez? ¿Pagará usted ese precio? Si es el precio obligatorio que le ponen para que siga usted siendo presidente del gobierno, convendría saberlo antes de que sea usted candidato a la presidencia del gobierno, si las urnas le dan ese derecho. Lo digo más que nada para saber lo que nos espera. Y también, mirando al Partido Popular, cabe decirle lo mismo. Señor Feijóo, después de haber visto un día como el de hoy, los compromisos que usted contrae cada vez que habla de la posibilidad de ser presidente del gobierno, ¿hay que tomárselos en serio? ¿O también usted es de los que en caso de necesidad van a recurrir al argumento de he cambiado de opinión? Porque usted hoy ha contraído algunos compromisos que suenan muy bien. Tengo que decir que suenan muy bien. El único problema es que ya no sé si hay que tomárselos en serio o no hay que tomárselos en serio. Este es el problema que estamos padeciendo en la política española. Compromisos del señor Feijóo en materia de cultura que, insisto, suenan especialmente bien. Verónica Jorro. El líder del PP ha explicado que si tras el 23 de julio es elegido presidente del Gobierno, su nuevo Ejecutivo contará con un Ministerio de Cultura, aunque eso sí, no será dicho como el de Pedro Sánchez. Lo que sí les aseguro es que mi Ministerio de Cultura no será como el de Sánchez. No será una cartera por la que pasen 4 ministros en 5 años. No será una cartera vacía de contenido, que sirva como cargo de consolación. Y no será una herramienta que el ministro utilice para solucionar los problemas políticos del presidente, como ahora. Feijóo ha asegurado que tendrá la mano tendida al sector y ha destacado que la cultura es ante todo una cosa. La cultura, en cuarto lugar, es y debe ser ante todo libertad. Libertad para expresarse, libertad para molestar, también al poder, sobre todo al poder. Especialmente cuando hay un poder que se ha empeñado en decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar y lo que se puede o no expresar. Y también ha tenido palabras para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sin mencionarle. Ante los problemas complejos, el político que viene a darle la solución inmediata, aunque nunca haya resuelto ningún problema, desconfíe. Yo no he salido de una agencia de publicidad, ni actúo como si siempre estuviese en un plató de televisión. Además, Feijóo ha defendido el español como lengua como la mayor herramienta de proyección exterior en una cultura que para el líder del PP está desaprovechada. Viernes 30 de junio de 2023. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El gobierno francés ha confirmado este viernes que el Ejecutivo baraja todas las opciones, incluida la instauración del estado de emergencia, para restablecer el orden en las calles.
Desde la muerte del joven de 17 años a manos de la policía el pasado martes, Francia vive una oleada de protestas que anoche se saldó con 667 personas detenidas y 249 policías y gendarmes heridos. Verónica Jorro. Tercera noche de violentos disturbios en Francia, marcada por daños en edificios públicos, saqueos y enfrentamientos esporádicos que han acabado con al menos 667 detenciones y 249 policías y gendarmes heridos, según ha informado el ministro del Interior en su cuenta de Twitter. Los disturbios se han ido extendiendo por toda Francia, pese a la presencia de 40.000 policías en las calles. En algunas zonas se ha decretado el toque de queda y la revuelta se ha contagiado a la vecina Bélgica. El policía que disparó al adolescente cuando intentaba escapar de un control policial ha sido suspendido y está en prisión preventiva, lo que por el momento no ha servido para aplacar la violencia. En Nanterre, en los suburbios de París, donde ocurrieron los hechos y que se ha convertido en el epicentro de la protesta, durante la noche fueron lanzadas granadas y cohetes. El Euribor sigue presionando a quienes tengan contratada una hipoteca variable. El índice ha cerrado junio por encima del 4% tras 18 incrementos consecutivos. El principal índice hipotecario en España se sitúa así en máximos desde noviembre de 2008, lo que encarecerá las cuotas de hipotecas variables. Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros, la cuota podría encarecerse hasta más de 260 euros mensuales. Y más cosas, hoy se ha publicado la nueva lista de morosos de la agencia tributaria. Esta incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022, lo que supone casi un 14% menos respecto al año pasado. Este año han entrado en la lista nombres conocidos como el del exárbitro José María Enríquez Negreira o el futbolista Malcolm. Por otro lado, salen de la misma algunos como el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el exjugador del Barça, Samuel Eto'o, o el futbolista brasileño, Dani Alves. Y el Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, así como por Jordi Sánchez, contra la revisión efectuada por el Alto Tribunal para ajustar la sentencia del 1 de octubre a la reforma penal, que derogó la sedición y modificó la malversación. El Alto Tribunal insiste en que no es posible aplicar la malversación atenuada en estos casos y alude a hechos como el destino de recursos públicos para organizar la consulta del 1 de octubre. Sepan también que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la citación del testigo que aseguró haber entregado dinero del grupo Prisa a Baltasar Garzón, cuando el entonces juez asumió el caso Sogecable tras la recusación de Javier Gómez de Liaño. En su declaración en sede judicial, el propio Gómez de Liaño identificó a este testigo con el nombre de Manuel Lozano y ahora el juzgado deberá concretar la fecha exacta de su comparecencia. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga en este caso el encargo realizado al comisario José Manuel Villarejo por parte del Grupo Prisa de apartar al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Javier Gómez de Liaño, del caso Sogecable. La Fiscalía Anticorrupción se mostró el pasado mes de diciembre favorable a citar como testigo a Manuel Lozano. En su escrito, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, recordaba que Javier Gómez de Liaño, en su comparecencia en sede judicial, afirmó que una persona a la que identificó como Manuel Lozano le había reconocido que había recibido del Grupo Prisa una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y se la había entregado personalmente en su despacho oficial en la sede de la Audiencia Nacional a Baltasar Garzón, por aquellas fechas titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, sustituto legal del titular del Juzgado Central número 1 y que se hizo temporalmente cargo de la tramitación de aquellas diligencias penales cuando Gómez de Liaño resultó recusado. Las manifestaciones del testigo, decía Anticorrupción en su escrito, vienen a confirmar en ese punto la denuncia presentada por José Manuel Villarejo ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. Por ello, el fiscal consideraba útil y pertinente la citación como testigo de Lozano para esclarecer los hechos. Ahora el Juzgado Central de Instrucción número 6 deberá concretar la fecha exacta de la comparecencia. La plataforma Per la Lengua ha denunciado que el gobierno autonómico presidido todavía por Ximo Puig ha discriminado a los aspirantes de una oposición de promoción interna de bomberos por redactar las preguntas del examen solo en español y no en las dos lenguas cooficiales. Ignacio Bravo. La Plataforma por la Lengua en Valencia ha denunciado al Gobierno autonómico y ha reclamado a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias que revoque las pruebas de admisión al Cuerpo de Bomberos por redactar las preguntas del examen en español y no en las dos lenguas cooficiales. La autodenominada ONG del catalán exige garantizar los derechos lingüísticos y la igualdad de oportunidades y acusa al Gobierno valenciano de obviar la Ley de Función Pública, que reconoce el derecho a todos los candidatos de poder hacer las pruebas selectivas y recibir los enunciados en valenciano.
La queja ha llegado hasta la asociación después de que un candidato pidiera su examen en valenciano y le comunicaran que no estaba disponible. Lo sentimos mucho, pero no habíamos contemplado tener una versión en valenciano, fueron las palabras del instructor, según recoge la plataforma en su queja. Terminamos contándoles que la Guardia Civil está investigando a 8 personas por los delitos de estafa contra el mercado y los consumidores y la propiedad industrial, tras inmovilizar más de 143.000 litros de aceite que se vendían en Andalucía y Extremadura como aceite de oliva virgen extra, aunque era una mezcla de aceite de semilla y aceite de orujo. Macarena Domínguez. 8 personas están siendo investigadas por vender una mezcla de aceite de semilla con aceite de orujo bajo la etiqueta de aceite de oliva virgen extra. La investigación comenzó el pasado mes de marzo tras detectarse irregularidades por falta de garantías sanitarias en algunas marcas de aceite. Los precios estaban muy por debajo de la media del mercado y utilizaban un código de barras que no se correspondía con el producto real. 143.400 litros de esta mezcla han sido intervenidos en las provincias de Sevilla, Córdoba y Badajoz. Se calcula un beneficio económico que roza los 852.000 euros.